Bueno, ahora entonces que ya vimos lo que era el principio de lesividad, que después van a ver qué conexión tiene con el principio de culpabilidad, vamos a hablar propiamente del principio de culpabilidad, que como ya les dije, se enuncia como en nullum crimen sine culpa o nulla pena sine culpa. Este principio es fundamental y su desconocimiento implicaría tratar a las personas como cosas causantes y no como personas verdaderamente. Su violación implicaría destratar al ser humano como persona. ¿Por qué? Porque para que el derecho penal pueda intervenir y pueda aplicar una pena, además de ver una lesión al bien jurídico, que es lo que acabamos de explicar, tiene que haber una vinculación subjetiva entre la acción del sujeto y ese resultado. Si no hay una vinculación subjetiva entre la acción y el resultado, directamente estaríamos violando el derecho de culpabilidad, el principio de culpabilidad, y no se podría imponer pena. Es decir, lo que hace el principio de culpabilidad es dejar totalmente afuera del derecho penal lo que llamamos responsabilidad objetiva. Siempre tiene que haber un vínculo subjetivo en el sentido de que el sujeto tiene que haber o bien querido ese resultado o bien haberlo podido prever a ese resultado y haber seguido avanzando igual pese a preverlo, ¿no es cierto?, en el sentido de que actuó en forma negligente, es decir, se necesita o el dolo o la culpa, básicamente. Esto que parece una cuestión obvia no es tan obvia para muchos regímenes, sobre todo aquellos que no son constitucionales, porque fíjense que sería, por ejemplo, vamos a suponer un caso fortuito. No sé, tengo un árbol plantado en mi patio que con un huracán absolutamente imprevisible se cae y al caer, no sé, lastima al hijo de mi vecino. Ahí tendríamos una lesión, ¿no es cierto? Un bien jurídico que es a la salud de las personas. ¿Debo yo responder penalmente por ese hecho cuando en realidad se trató de un hecho de la naturaleza? No, porque ese hecho no fue querido y tampoco fue previsto. Es decir, si el derecho penal me impusiera pena por esa circunstancia, en realidad tendríamos que hablar de responsabilidad objetiva dentro del derecho penal. Y esto no puede ser de ninguna manera consagrado en el derecho penal que se digne de ser garantista, pero garantista en el sentido de preservar los derechos y las garantías de los ciudadanos. Si por culpa de un viento se cae la maceta que tengo en un balcón y lastima a una persona, es muy difícil, imposible diría yo, que el derecho penal pueda imponer una pena. Ojo, eso no quiere decir que no tengamos responsabilidad por esos hechos, porque uno tiene responsabilidad por los daños que causen sus cosas o las cosas de su propiedad. Pero bueno, ahí iríamos por otro carril. Ahí se podría hacer una demanda por daños y perjuicios, que con toda razón, tanto el hijo de mi vecino o la persona lastimada al caer la maceta podrían demandarme por daños y perjuicios, pero en modo alguno el principio de culpabilidad permitiría que se imponga pena en ese caso. Entonces, acá tenemos la primera exclusión del principio de culpabilidad, que es la mera causación de un resultado o el resultado fortuito. Es más, estos ejemplos son muy claros porque se debe al comportamiento de la naturaleza. Pero vamos a dar un ejemplo en el que el propio sujeto causa el resultado, pero no tiene responsabilidad penal en ello. Un sujeto conduce su vehículo por el carril de marcha adecuado, observando el límite de velocidad permitido,
atento a las circunstancias del tránsito, porque acuérdense que la ley de tránsito dice que hay que estar atentos a las circunstancias del tránsito. Por eso, si está permitida la velocidad de 60 kilómetros por hora por una avenida, eso no quiere decir que sea absoluto. Hay que estar atento a las circunstancias del tránsito. Ya si llueve, no es aconsejable manejar a 60 kilómetros por hora en una avenida. Pero vamos a suponer que en este caso el señor o la señora que maneja el auto observa todas las reglas impuestas por la ley de tránsito e imprevistamente, acá está la clave del ejemplo, imprevistamente se suelta de la mano un menor, de la mano de sus papás, y aparece imprevistamente entre dos autos estacionados. Obviamente el auto, que aunque viniera 20 o 30 kilómetros por hora, atropella al menor y lo lesiona. Evidentemente acá hubo un resultado ocasionado por la acción de ese sujeto. Es decir, físicamente el resultado se produce porque el auto atropella al niño. Pero esa causalidad física no tiene nada que ver con que se deba responder penalmente por ello. Porque, volvemos al punto inicial, si así fuera, se estaría tratando al individuo como una mera cosa causante. Entonces, penalmente es imposible que se le imponga una pena porque se trata de la mera causación del resultado. No hay ninguna responsabilidad penal. Ese hecho no fue querido, no hay una vinculación subjetiva, ni siquiera previsto, porque por eso dije imprevistamente. Esta es la primera consecuencia práctica del principio de legalidad. Entonces, que la mera causación del resultado o el caso fortuito o el resultado fortuito quedan fuera del derecho penal. Ustedes me dirán, ¿y se podrá demandar a ese conductor? Sí, probablemente se puede demandar al conductor, habrá una compañía de seguro que responda, pero eso es otro plano de análisis. Ahí los sujetos, al manejar un vehículo, estamos incrementando un riesgo y debemos responsabilizarnos por ese riesgo. Entonces, habrá que ver si en un plano civil corresponde que el seguro pague o no la vida o las lesiones de ese chico. Sí, les puedo asegurar que en el plano penal no. Entonces, descartamos la mera causación de un resultado. En el primer análisis, vamos a decir. El segundo nivel de análisis se enuncia del modo siguiente: no hay pena sin exigibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Es necesario que el sujeto deba, para poder imputarle una consecuencia penal, imponerle una pena, es necesario que haya sabido lo que hacía, que haya conocido la prohibición y que sin embargo haya actuado. Nosotros no podemos exigirle a un sujeto que no conoce una prohibición que responda por una acción que él desconocía que estaba prohibida. Eso, dije, se enuncia como no hay pena sin exigibilidad. Ojo, que lo que se exige es la posibilidad de conocimiento, no es un conocimiento efectivo. Y acá es donde se complementan el principio de culpabilidad con el principio de legalidad. ¿Por qué? Como ustedes saben, el principio de legalidad ciertas consecuencias, ¿no? Como por ejemplo, no puede haber una pena sin que el delito haya sido específicamente considerado como tal. No puede haber imponerse una pena si no está perfectamente descripta la conducta. Es decir, lo que ya dijimos, la ley tiene que ser cierta, estricta, anterior al hecho, con anterioridad a esa acción, ya la ley tiene que haber dicho que esa acción es un delito, etcétera, etcétera. ¿Por qué decimos que lo viene a complementar o que en cierta manera el principio de culpabilidad se llena de contenido con el principio de legalidad? Porque si no existieran esas exigencias, la exigencia de que la ley sea previa, escrita, el sujeto no podría conocerla y no podría motivarse en la norma. Por eso, esta segunda consecuencia exige que el sujeto haya podido conocer la norma para poder determinarse o autodeterminarse. Hablamos de la autodeterminación. Esta sería, digamos, la segunda consecuencia del del principio de culpabilidad.